Qué bendición es compartir con ustedes un devocional de la palabra de Dios. Hablaré de un principio esencial de la fe, la confianza en la palabra de Dios. Es una creencia fundamental para todas las otras enseñanzas del cristianismo y se toma como verdad necesaria. Recordemos lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, asentando el capítulo 3, verso 16 y 17. Hago lectura de la versión Reina Valera del 60. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora haré lectura de la versión Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. ¿Cuáles son los motivos que hacen de la palabra de Dios nuestra regla de fe y práctica? Voy a presentar algunos motivos para confiar en la palabra de Dios. El primer motivo para confiar en la palabra de Dios es su inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios, es una referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento, no a una sola parte. Dios es el autor de toda la Santa Escritura. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19-21, leemos: tenemos también la palabra profética más segura, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro explica que la Biblia no es un ingenio humano, no nació de la mente del hombre, sino que desde su propia experiencia, contexto, vocabulario y estilo, los autores escribieron la palabra del Señor. El Espíritu Santo los llevó a escribir lo que debían escribir. La inspiración trata de quién escribe y de lo escrito. La Biblia fue escrita por más de 40 autores a lo largo de 60 generaciones, alrededor de 1500 a 2000 años aproximadamente, y de diferentes clases sociales. Usted puede ver un pastor de ovejas que llega a ser rey y escribe grandes salmos. Por lo tanto, Pablo en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, el texto mismo, fue inspirado por Dios, fue exhalado o soplado por Dios, al igual cuando Dios crea al hombre que sopla aliento de vida en Génesis 2:7. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, escribió el salmista. Las palabras mismas son como si Dios mismo las hubiese escrito y por lo tanto cada palabra refleja los atributos del autor, los atributos de Dios. La Biblia es la revelación escrita de Dios. Dios se ha dado a conocer por medio de su creación. Esa es la revelación general, como está aquí en la parte de atrás de este video. Sí, por su palabra es la revelación escrita y por medio de su Hijo Jesucristo, Cristo es la exégesis de Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice Juan 1:18. Y la palabra conocer es exégesis. Así que Cristo es la exégesis de Dios. Hebreos capítulo 1 también afirma esta revelación del Hijo y Dios se ha dado a conocer por medio de su Espíritu Santo. En la Biblia se encuentra de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. La Biblia es inerrante porque su autor es perfecto. La Biblia es viva y eficaz porque su autor es eterno. La Biblia es poderosa porque su autor es omnipotente. La Biblia es contemporánea porque su autor es
omnipresente. La Biblia es suficiente porque su autor es omnisciente. Esto nos lleva al segundo motivo para confiar en la palabra de Dios, su utilidad. La escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tiene 4 utilidades y tiene otras más que se pueden usar también. Enseñar quiere decir que nos instruye doctrinalmente con los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios. Es bien importante cuando hablamos de enseñar, tomar en cuenta a los niños. Hay que enseñar a los niños desde el principio de su edad, desde el principio de su vida, enseñarles la palabra de Dios. Usted puede ver muchas personas que han enseñado a sus niños desde pequeños para un arte o para una profesión y han tenido buenos resultados. De igual manera, debemos hacerlo con nuestros niños, nuestros jóvenes, con nuestros adultos, enseñarles la palabra de Dios, porque eso es lo que el Espíritu va a usar como espada en los momentos difíciles. Sí. Cuando habla de redarguir, es convertir el argumento contra quien lo hace. Es cuando una persona entra a la Biblia y quiere atacarla, encontrarle algún defecto, y al final, cuando lee la Biblia misma se defiende. Su autor mismo convence a la persona que está equivocado y hay muchos testimonios que la gente se ha convertido, porque la palabra de Dios está escrita de un autor poderoso. Amén. Corregir quiere decir que la Biblia nos advierte, nos amonesta o reprende de algún error. En muchas ocasiones la Biblia me ha advertido de no hacer algo o de cuidado aquí. Y cuando sigo sus instrucciones, digo, qué bien que seguí lo que dijo el Señor. Así que nos corrige, también nos instruye en justicia. La Biblia nos da a conocer, nos comunica el procedimiento adecuado para vivir. La justicia es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Ser justo, ser correcto. En uno de mis devocionales leía que hay que evitar toda especie de mal. Eso es muy bueno. Uno se pone a pensar, hay que evitar toda especie de mal, todo pensamiento, toda cosa que nos lleve a hacer algo injusto. Y uno trata de hacer lo que es correcto. Y bueno es por la palabra de Dios. Así dice Dios de su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En el libro La Iglesia Deliberante dice referente al pasaje de Ezequiel 37, 4 al 6. Dios da aliento vivo de su espíritu hasta la muerte de su pueblo a través de la predicación de su palabra. Estoy citando el libro La Iglesia Deliberante. Dios siempre envía su palabra cuando Él quiere renovar la vida en su pueblo y reunirlos para su gloria. La manera en que Dios obra es por medio de su palabra. Él dice mucho en Isaías 55, versículos 10 y 11. Cada palabra es perfecta y debe ser creída, obedecida y predicada por todos. Llegamos al tercer motivo para confiar en la palabra de Dios, su finalidad. El propósito de la utilidad de la Biblia es a fin de que el hombre de Dios, esto hace referencia únicamente a los discípulos de Cristo, tanto hombres como mujeres, tanto niños como jóvenes, sea perfecto, estén completos, ajustados, enteramente preparados, dispuestos, competentes. Así que nos dice, o aquí nos dice, para qué es la inspiración, la utilidad y la finalidad de la palabra de Dios. La causa de esta competencia es para toda buena obra. Las obras buenas son evidencia de que somos discípulos de Cristo, salvados por su gracia. La Biblia es mucho más que un libro con información acerca de Dios. No es para satisfacer la curiosidad. Dios ha hablado y debemos escucharle con atención y obedecerle porque solo sobre esta base es posible tener una relación correcta con Dios. Por lo tanto, la Biblia debe ser normativa para todas las áreas de nuestra vida. La Biblia es la lámpara para nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. La Biblia tiene el poder de transformar vidas, lo dice Hebreos 4:12. La Biblia contiene la verdad que santifica
Esa fue la oración de Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todo esto acerca de la Escritura debe aumentar nuestra confianza en la palabra de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Léala para ser sabio, obedézcala para ser santo. Bendiciones.